de que los problemas del mundo se vayan solucionando. Vamos a empezar. Bienvenidos todos los que están hoy día con nosotros. Queremos recordarles que estamos en un ciclo de charlas que vamos a ir hablando semana tras semana de diferentes mensajeros de Dios. La Claudia hace 2 semanas nos contó un poco acerca de la vida y de la historia de Krishna, y hoy día lo va a hacer con Abraham. Así que a tomar apunte, poner atención, después queda todo esto grabado en Harmony Mente Corazón para las personas que quieran volver a verlo o compartirlo. ¿Ya? Muchas gracias, bienvenido, buenas noches, y Claudita, todo tuyo el micrófono. Bueno, buenas noches a todos, nuevamente gracias, qué bonita oportunidad de estar aquí con ustedes. Y también qué bonito pues poder estudiar cada mensajero, ir aprendiendo. La propuesta que les tengo es, les voy a contar un poquito de contexto histórico, les voy a mostrar algunos hechos que nos pueden ayudar a entender mejor el reto tan grande y también el aporte tan importante, el rol tan importante que tiene Abraham para nosotros. Aquí tenemos a varios amigos que sé que también saben del tema, que nos llama Pancho, por ejemplo, que va a estar apoyando en esos detalles que puedan faltar. Me decían que también por aquí Paula, también, entonces, bueno, las personas que pues, se sientan en la libertad. Vadito puede ayudar mucho. Vadi también, pues puedan apoyar, estará bien. Igual vamos a ir estudiando poco a poco y como ir entendiendo también un poquito el contexto de la historia con algunos detalles que me parecieron importantes. Ustedes saben que en gran medida lo que mueve este estudio está asociado justamente a este principio que tenemos en la fe Bahá'í de la libre investigación de la verdad, por un lado, pero por otro lado también esa armonía que hay entre ciencia y religión, porque aquí también vamos a traer a colación algunos hechos, evidencias de tipo antropológico, sociológico, referente a los hechos, a lo que sucedió. Entonces, pues en primer lugar, hay un trasfondo histórico, justamente al relato que está en el Génesis. Génesis pues significa el nacimiento o el comienzo. Y pues en este libro, en esta parte de estos libros están esos relatos que tienen que ver con el jardín del Edén, todo lo que pasó antes del diluvio, las personas que vivieron antes del diluvio, el mismo diluvio, la torre de Babel, la dispersión de las razas y la vida de los patriarcas. Y ahí nos vamos a concentrar justamente en Abraham. Aquí hay un elemento importante a considerar y es que en este contexto histórico, el sistema patriarcal significa que el gobierno está a cargo de ese hombre, ese varón mayor del clan. Y pues de alguna manera vamos a ver la relevancia que eso tiene. Eso es importante tenerlo claro. Así también como tener claro que pese a que para este momento, cuando empecemos a estudiar Abraham, ya existían ciudades, vamos a hacer mención particularmente a la ciudad más antigua, de todas maneras, en el mundo todavía varias tribus tienen una vida nómada, están trasladándose de un lugar a otro. Entonces vamos a tener un momento histórico en el que ya hay ciudades, ya hay asentamientos como tal, estructuras de ciudades, pero aún así tenemos evidencias de estas tribus que se van a ir moviendo y haciendo recorridos muy extensos de una ciudad a otra. Y eso en términos de contexto es importante. Porque en ocasiones uno dice, pero esta gente, ¿para qué se pone a caminar tanto? O sea, como que uno se le hace difícil, pero es que hay un hecho histórico ahí de fondo que es importante tenerlo en cuenta. Es importante también considerar que en este libro, lo que corresponde al Génesis, vamos a tener allí una serie de evidencias en relación a sucesos que tienen que ver justamente con lo que tiene que ver con el pecado, con el perdón, con el desarrollo mismo de la humanidad desde el punto de vista de estos relatos, o sea, cómo surgen las diferentes ciudades, cómo las razas se van dispersando y todo pues lo que tiene que ver con la vida en particular de los patriarcas. Entonces, como les decía, vamos a empezar a estudiar a Abraham, que es uno de los 3 patriarcas del judaísmo justamente. Y un evento, una situación que es interesante es que él nace justamente en la ciudad de Ur, en Caldea. Entonces ahí lo primero que les quiero compartir es el siguiente. Vamos a ver si espero que funcione. Sí, les quiero mostrar. Esto es una recreación en 3D de la ciudad de Ur. Lo que era esa ciudad. Si ustedes se fijan, una característica es que están rodeadas por murallas, ¿no?
están protegidas por murallas. A mí me parece interesante como verlo, porque es que uno muchas veces lee la Biblia y uno se imagina las cosas o ve las películas, pero como que uno no tiene claro cómo eran las cosas en esa época. Fíjense que aquí tenemos el templo, en lo que corresponde al templo. Aquí hay un aspecto interesante, y es que en estos lugares no es que fuese una deidad en específico, sino que las personas allí encontraban, digamos, un espacio de adoración o un lugar para conectarse con Dios. Hay que tener en cuenta que en esta ciudad iban a llegar gentes de diferentes tribus y de diferentes creencias, ¿no? Entonces allí hay un espacio, digamos, de adoración a esos dioses. Las casitas, las viviendas de la época. Y digamos que incluso en esta animación uno hasta puede ver un poquito puede darse un paseíto por acá. ¿Por qué resulta tan relevante y por qué esta recreación? Porque es que Ur es de las ciudades más antiguas de la historia de la humanidad. En Mesopotamia es de las primeras ciudades que las que se tiene referencia. Entonces, hay un trabajo muy interesante de arqueología justamente para reconstruir esta ciudad. Y a mí me pareció interesante que pues la viéramos nosotros, pensando que este es el contexto, esta es la ciudad en la que nació el patriarca, ¿no? Esta es la ciudad de Ur. Es un poco para que también nuestra imaginación vuele un poco y nos ubiquemos en ese contexto. Como les decía, Ur es una ciudad muy importante. Estas son las ruinas que se conservan hoy en día. Una restauración, esta fotografía fue tomada en 1970, y Ur es considerada la madre de las ciudades más antiguas, de las primeras que se tiene evidencia en estas estructuras que ustedes veían. O sea, para la época, digamos que si ustedes se fijaban, hay callecitas, las construcciones están de alguna forma ordenadas, había distritos de riego, hay una serie de avances, digamos que llama la atención de esta primera ciudad, la ciudad más antigua. Y pues Ur también, además de ser la ciudad más antigua, la que se tiene evidencia desde el punto de vista de la historia y la arqueología es muy importante, pues además de todo eso, pues es la ciudad justamente donde nació Abraham. Entonces eso le da también otro estatus, ¿no? Es importante. Es de los primeros asentamientos urbanos y es una ciudad que desde el punto de vista de la historia nos aporta muchísimo en términos de lo que es las civilizaciones. Es decir, como les decía, muchas de las tribus son nómadas, pero aquí ya vemos una construcción, una ciudad que está cerca justamente, si ustedes se fijan aquí en el mapita chiquitito está Ur, y aquí estamos viendo justamente el río Tigris y el río Éufrates, eso es Mesopotamia. Entonces, esas primeras ciudades se ubicaron justamente cerca a las riberas de los ríos, porque era necesario para la subsistencia y para la agricultura. Entonces recordemos que la agricultura va a ser uno de los principios por los cuales las tribus que eran nómadas van a irse poco a poco asentando hasta volverse sedentarias. Entonces aquí ya tenemos como un primer elemento histórico importante de que esto no es simplemente una historia o un mito, sino que hay unos elementos que empiezan a darnos como esa gran importancia. Además, el hecho de saber que Ur es la madre de la ciudad más antigua, la ciudad donde nació el patriarca, tiene como una connotación que realmente me pareció, pues desde mi punto de vista como científica, es interesante, es muy, muy interesante. Ahora bien, ya cuando vamos a Abraham, vamos a encontrar definiciones en relación a su nombre, ¿no? Ab, padre, Ran, excelso. Y vamos a ver que en el relato, a medida que lo vayamos estudiando, vamos a llegar a un punto en que el nombre de Abraham o Abraham va a cambiar al nombre de Abraham, que es la corrección que Pancho nos hacía la sesión pasada, como el padre de una multitud de gente. Ya más adelante vamos a ver las diferentes versiones, el padre de multitudes, el padre de todos, ya lo iremos viendo con un poquito más de detalle. Esta representación, esta imagen que ustedes ven allí, es para que nos hagamos también una idea de lo que significaba cuando los desplazamientos de las tribus, cuando se iban de un punto al otro, eso era armar las carretas, llevarse todas las cosas e ir caminando, mucha gente a través de territorios bastante amplios. Aquí en esta parte lo que estamos viendo es una referencia al final, cuando les digo que Dios le va, digamos, que a haber un cambio en su nombre como símbolo del convenio, pero eso ya lo veremos más adelante. Aquí me interesaba era más que pudiéramos apreciar lo que significaban las caravanas. Abraham era hijo de Tareb, 10º descendiente de Noé, e hijo a su vez de Sem, y también era hermano de Nacor y Harán.
Entonces, después de que Abraham se casa con su hermana Sarai, ellos se van a desplazar y el primer desplazamiento que van a hacer va a ser justamente ahí, yo creo que alcanzan ustedes a ver, de Ur, me dice Ur, hasta Harán. Está el numerito 1 de Ur hasta Harán. Entonces, estaban en esa ciudad que vimos ahorita en la recreación 3D y se van a mover hacia Harán, primer trayecto que van a hacer, pero fíjense que se siguen manteniendo dentro de el río, entre los espacios del río Tigris y Éufrates, Mesopotamia. Y en ese viaje, o sea, esa es la primera parada, ¿no? Van a Harán, luego de Harán vamos a ver que siguen el recorrido hasta Hebrón, después de Hebrón a Egipto, vamos a ver la historia que llegan a Egipto y luego se devuelven hasta Canaán. O sea, es un trayecto bastante largo. Pero aquí lo vemos un poquito más claro, el trayecto de Ur hasta Harán y luego de Harán hasta Betel. Esta es una representación pictórica. Vamos a ver que lo que significa el profeta dio lugar a que muchos artistas a lo largo de la historia hayan representado la vida de Abraham de diferentes maneras. Aquí es un cuadro donde estamos viendo justamente una representación del trayecto. Recuerden que de todas maneras ellos son un pueblo digamos, de pastores. Entonces ahí vemos las ovejas y vemos a la familia, las familias que se van moviendo. En Harán, su padre con 205 años de edad falleció y entonces Dios le encomendó a Abraham buscar ese país, ese pueblo, esa tierra. Y entonces ahí es donde él va a iniciar ese recorrido que va a ser de Harán hasta Siquén y luego hasta Neguev y después hasta Egipto. Aquí es interesante porque alrededor de las historias, tanto como veíamos la sesión pasada de Krishna y de Buda y de todos las manifestaciones de Dios, siempre ha habido como cierta duda de que si esto sí fue verdad, de que si eso sí pasó, de que si, o sea, si no falta el que quiere pues esa mente inquisitiva. En el caso de Abraham, los arqueólogos lo que han podido evidenciar es que ese trayecto que se ve justamente de que esas tribus que se van moviendo desde el sur del Cáucaso hasta el este europeo y el Mediterráneo, eran lo que pasaba en esa época. O sea, es totalmente posible y viable porque eso era lo que sucedía. Hay evidencia de los desplazamientos de grandes tribus, de grandes grupos de personas haciendo estos tipos de recorridos. Ante todo porque eran tribus nómadas. Entonces era lo habitual. Lo que es extraño, lo que empezaba a hacer era las ciudades, es decir, poco a poco se van a ir consolidando. Si ustedes miran la historia, las primeras ciudades van a ir surgiendo justamente cerca a los ríos, pero en diferentes momentos del tiempo. Entonces es absolutamente normal. Es que para nosotros sí es extraño ese tipo de desplazamientos, pero en la época era algo, digamos que habitual. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegan a Egipto, bueno, ahí van a pasar muchas cosas en los diferentes trayectos, digamos, en los diferentes puntos, pero aquí vamos a llamar la atención sobre la llegada a Egipto. Y es que tengamos en mente una cosa, estamos hablando de unas tribus que venían de Mesopotamia, con unos rasgos físicos característicos y se han desplazado hasta Egipto. Al llegar a Egipto, una de las cosas que va a pasar es que Sarai, la esposa de Abraham, va a llamar mucho la atención a los príncipes en Egipto. Si uno revisa históricamente, digamos, las facciones de las mujeres en la zona de Mesopotamia, pues son mujeres muy bellas, además son distintas a las facciones de las mujeres en Egipto, de los egipcios. Entonces lo que va a suceder aquí es que ella va a llamar mucho la atención, una mujer muy bonita, pero resulta que lo que dicen los relatos es que pues como pues Abraham la había visto desde siempre, pues es como que no se da cuenta, no la había visto con ojos de hombre lo bonita que era ella. Entonces, que para evitarse problemas al llegar, lo que va a decir es que ella es su hermana, y de esa manera el faraón y las personas que lo atienden lo van a atender muy bien, les van a pedir que se quede, porque pues ella, digamos que dentro del contexto cultural de los egipcios, pues ella era una mujer muy bonita y pues querían que se quedara. Pero cuando ya se dan cuenta de que eso no es así, que ella realmente es la esposa, entonces los van a echar y pues ahí van a ver algunos eventos en relación a que estos faraones van a recibir pues la expresión, dicen los textos, maldiciones por haberse fijado de esa manera en Sarai. Van a ser desterrados, entonces ellos salen de Egipto y van a regresar, o no van a volver su trayecto hasta Canaán. Entonces aquí este mapa de pronto nos puede ayudar a entender hoy en día ese trayecto que significaba. O sea, pasar de Ur, dicen ustedes, hasta Harán era casi que cruzarse todo Irak hasta llegar a Turquía.
y caminando, ¿no? Y luego de Harán hasta Canaán, pues miren todo el trayecto que va a hacer hasta Jerusalén, luego hasta Egipto y de vuelta. O sea, ya si ustedes en este mapa ya lo ubican los países hoy en día, ¿no? Ahí estamos viendo Turquía, aquí vamos al mar Mediterráneo, ahí estamos viendo Egipto. O sea, la travesía que hicieron no fue cualquier cosa, una cosa realmente un camino bastante largo. Entonces, Abraham y su familia, incluido su sobrino Lot, van a regresar de Egipto hasta Canaán. Y ahí se van a quedar viviendo un tiempo, digamos, se van a ubicar allí durante un tiempo. Hasta este punto lo que hemos podido ver es simplemente la travesía, ¿no? Lo que es el trayecto. Y de todas maneras, pensémoslo desde un punto de vista, hoy en día nosotros, cuando vamos a desplazarnos con nuestra familia, que no son más de 4, bueno, 5 o 6 personas, a lo más 10 personas, lo que implica hacer eso, ¿no? Lo que implica organizarse para moverse, ahora pensémoslo en esa época, lo que implicaba esos movimientos, ¿no? También lo que significaba ser un patriarca en esa época, ¿no? Ser quien toma las decisiones, quien está liderando, quien inspira también a los otros. Entonces, eso va a ser importante. Después, ¿qué va a pasar? Resulta que pasado un tiempo que están ellos en Canaán, va a haber como una discrepancia entre los pastores de Abraham y los de Lot. Entonces va a haber ahí como una diferencia en ese punto. Entonces ahí lo que lo que vamos a ver es que esa diferencia va a llevar justamente a que se separen. Aquí tenemos un pedacito, un versículo, Génesis 13, 1, 4, que dice: y subió pues Abraham de Egipto al Neguet, él y su mujer con todo lo que él poseía y con él Lot. Entonces fíjense aquí este detalle. Abraham era muy rico, dice, en ganado, en plata y en oro. Y anduvo en sus jornadas desde Neguet hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho allí, y allí Abraham invocó el nombre del Señor. Aquí es una cosa bien interesante porque en esta época, fíjense ustedes, la riqueza está vista en la cantidad de ganado que se tiene. Y es que al ser nómadas en ese momento, pues, ¿dónde estaban justamente digamos, el grado de riqueza? Pues en la subsistencia, en poderse mantener en esas distancias tan largas. Entonces, tener ganado era muy importante. Luego, cuando se asientan ya, cuando se ubican en las ciudades, cuando ya se quedan en una ciudad, la riqueza va a estar vista en la cantidad de tierra que pueden sembrar, en los cultivos, en los granos. Entonces aquí ya empezamos también a entender que en el caso de Abraham, él llevaba ganado, pero también tenía plata y oro. O sea que en este contexto era una persona que, además de ser el patriarca, en el sentido de ser el quien va liderando, también tiene pues esa riqueza visto en ganado, plata y oro. Y se va a ubicar allí y ahí va a invocar el nombre del Señor. Aquí hay una cosa interesante y es que desde los diferentes análisis que pude revisar, hay una característica que es cuando se refiere a Egipto, pareciera que se describiera algo que desciende, como que bajan a Egipto, y cuando se refieren a Jerusalén es como si subieran a Jerusalén. Si uno lo mira desde el punto de vista geográfico, no es que tenga realmente sea así, o sea, que bajen y que suban, sino se refiere más como a lo que significan esas ciudades dentro del relato. Este es el simbolismo que tiene Jerusalén como esa ciudad que ha sido escogida por Dios. Entonces, cuando vas a Jerusalén, vas subiendo, vas hacia arriba, así. Entonces, son cosas que pueden llamar la atención y que además ayudan a entender también un poco lo del simbolismo. Entonces, bueno, como los pastores de un lado y del otro están en disputas, hay problemas. Entonces, para solucionarlo, lo que hace Abraham es dividirse. Entonces dice, bueno, pues no vamos a entrar en conflicto, simplemente dividámonos. Una cosa que es interesante es que Abraham le permite a Lot escoger primero. Pese a que Abraham es el patriarca de la familia, él tenía el derecho a escoger primero. Y sin embargo le dice, no, bueno, a ver, escoge. Miren tan bonito esto que dice acá, Génesis 13, 8, 9. Y Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces está diciendo, bueno, entonces vamos a coger cada uno un pedazo y hacer nuestras vidas y no vamos a entrar en conflicto. Entonces aquí lo que vamos a ver es que la decisión de Lot es un mensaje bien interesante para nosotros, y es que cuando Lot toma la decisión de qué tierra, dónde quedarse, él está pensando en él,
que es una decisión un poco más pensando en los bienes materiales. Mientras que del lado de Abraham, él está pensando en no entrar en discordia con alguien a quien que es importante para él, que es su sobrino y que lo quiere mucho. Entonces, Lot, claro, como tiene la ventaja, pues escoge lo que se ve más bonito. Entonces, donde se ve como la cosa más interesante. Entonces, él elige esa tierra y además en ese momento no solamente digamos que esa decisión que tomó lo va a alejar realmente también de Abraham y va a traer pues desgracia a su vida. Entonces dice, y alzó los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Ojo, porque esto fue antes de esto es Sodoma y Gomorra, antes de la destrucción. O sea, era bonito, estaba verde, era, de hecho, paisaje muy bonito y se veía muy como una tierra muy apta para cultivar y para todo. Entonces, claro, él escoge ese pedacito de la tierra, entonces Lot se va así por el Valle del Jordán y entonces se va moviendo para allá. Y pues se separan, efectivamente, pero también se separa de Abraham. Y pues lo que dicen los textos es que eso trajo la ruina para él. Y entonces cuando Lot se va, en el Génesis 13, 1, 14 y 16, y el Señor le dijo a Abraham, después de que Lot se había ido, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces aquí hay una promesa, una de las promesas que vamos a ver al final, los pactos que hay. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Entonces aquí una de las cosas que vemos es que en esa época, él como patriarca de esa tribu, pudo haber elegido la tierra que él quería haber elegido primero. Y Lot tenía que haberle hecho caso. Pero miren este gesto también, ¿no? De humildad y de amor por alguien que es de su familia, ¿no? Escoge primero y listo, y nos dividimos la tierra y no vamos a entrar en problemas. Y por la respuesta que recibe de Dios. Entonces, Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el Sinal de Manré, que está en Hebrón. Este punto, Hebrón, va a ser importante todo el relato y hasta el final, y hoy y en nuestros días también. Y edificó allí un altar al Señor. Pues ahí digamos que está una representación también pictórica de ese momento. Bueno, entonces aquí, ¿qué sucede? Resulta que en esta época, miren la decisión que tomó Lot, mejor dicho, ahí es donde uno dice, Dios mío, por no haber escuchado su corazoncito. Resulta que Lot se va para donde él ve que es como lo más bonito, ¿no? Como que está más fértil y como que para allá es. El asunto es que en esa época, en ese pedacito para donde Lot se va, los reyes estaban en tremenda pelea. O sea, este señor que tiene un nombre tan extraño, que Dorlaomer, que era el rey de Elam, este rey, pues este bendito había entrado en guerra con otros reyes de la región y los había sometido. Y en esa época, cuando uno sometía a otros, era que tenían que pagar impuestos y tenían que hacerle caso. O sea, que si yo me iba a guerra, estos tenían que darme ejército y además tenían que pagarme tributo. Y esto lo funcionó por 12 años. O sea, que la gente se sometió. Pero resulta que al 13º año, pues estos ya no se aguantaron más este dominio de este señor y entraron en guerra. Entonces, resulta que, ahí vamos a ver si se alcanza a ver, resulta que la cosa se dividió así. 4 reyes, bueno, 3 reyes y que Dorlaomer estaban de un lado. Y los otros 5 reyes eran los rebeldes, los que se estaban rebelando y no querían pagar impuestos. El asunto es que esta guerra entre estos 4 reyes contra estos 5 reyes tenían esa región sometida a un conflicto muy fuerte, era muy riesgoso andar por ahí, era muy peligroso. Y preciso Lot se va a meter en medio de esta guerra, porque para donde él agarró, justo va para allá. Entonces él iba muy tranquilo caminando, feliz de la tierra que había escogido, sin saber, si sea consciente que por donde él estaba pasando era justo en medio donde estaba esta guerra, este conflicto. Para los historiadores, ellos lo que dicen es que esta guerra en la época era como una especie de guerra mundial porque estaban peleados todos los que estaban en esa región y era un conflicto muy, muy cruel. Era una época muy, muy difícil y duró bastante. Eso no fue cuestión de meses, duró bastante tiempo. Entonces, resulta que claro, cuando Lot va pasando con su familia por ahí, pues él va con su familia, con su esposa, con sus hijos y las posesiones que tiene. En medio de esta guerra tan terrible que era muy, muy peligroso andar por ahí solo, pues resulta que lo secuestraron, o sea, estos lo vieron ahí
y lo secuestraron, lo retuvieron a él y además le quitaron todas sus posesiones, lo robaron, todo lo que tenía. O sea, el problema de ser secuestrado en esta época, en estas circunstancias, es que por bien que le fuera, iban a ser esclavos. Y el destino de las mujeres y de las niñas iba a ser terrible. Y pues había perdido todo, no solo sus posesiones, sino su libertad. Y además, pues hasta era posible que perdieran hasta su vida. Entonces, es un momento, digamos que este contexto de estas guerras es bien, bien complejo. Históricamente, si uno revisa la crueldad, este periodo era una cosa, llama la atención la crueldad de este periodo y las guerras. Entonces, una de las personas que iba con Lot se logra escapar y como puede llega hasta donde Abraham y le cuenta. Mira lo que acaba de pasar, lo acaban de secuestrar, se han llevado todo, le han quitado todo y entonces, pues, ¿qué sucede? Pues que Abraham, obviamente, como siente pues, tanto afecto por su sobrino, pues él se arma, toma a sus siervos, organiza las cosas y se va. Y aquí vemos el trayecto de Hebrón hasta buscar, hasta donde está a rescatar a Lot. Y pues se va con lo que tiene y se va a enfrentar a este rey. ¿Qué es lo que llama la atención acá? A ver, estamos hablando de un rey que por 12 años había tenido sometidos a los otros 8, que ahorita estaba en guerra 4 contra 5 y este iba ganando. O sea, miren contra quién se fue a ir a pelear el patriarca, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo se, o sea, y Abraham, hasta donde hemos estudiado, hasta donde hemos escuchado, él era un pastor. Entonces como que en la cabeza de quién le cabe que vaya y se enfrente contra este rey, que bien cruel que sí era, que ha tenido sometido a todo el mundo asustado con esa violencia. Y aún así, pues él vaya y se enfrente, y no solo se enfrente, ganó. Entonces lo que los relatos nos dicen es, mire, es que Abraham estaba consciente de que Dios estaba con él y que la promesa era cierta. Entonces, que él lo iba a ayudar. Entonces, él fue y alcanzó a los secuestradores allá en lo que hoy es Siria, se enfrentó con ellos con todas las probabilidades en contra, les ganó, rescató a Lot, recuperó a todos los demás secuestrados, porque hay una cosa, no vayan a pensar que únicamente han secuestrado a los de su familia, no, esta gente en medio de la guerra, cada vez que encontraban a alguien por ahí solito, abandonadito, llegaban a cualquier pueblo, secuestraban a las personas y las llevaban para que fueran esclavos. Más o menos en esta época lo que va a pasar es que cuando hay guerras, la forma de conseguir mano de obra esclava era así, los prisioneros de guerra que servían para trabajar o para otras cosas no tan dignas. Entonces, claro, Abraham no solo rescata a Lot, sino rescata a todos los secuestrados y recupera las pertenencias. O sea, Abraham fue capaz de ganarle a este rey, cosa que no habían logrado hacer 5 reyes y sus ejércitos. Entonces ahí, digamos que este evento, por ejemplo, es un evento que es muy interesante de revisar, porque es que las guerras en esta época eran absolutamente crueles y la desventaja era, en términos, digamos, desde el punto de vista de estrategia de guerra, era total. Entonces aquí él va armado es con Dios, o sea, Dios va con él y convencido de que lo va a hacer y efectivamente lo logra. Entonces, a su regreso, después de derrotar a este señor y a los reyes que estaban con él, cuando él ya está de vuelta, resulta que el rey de Sodoma, pues quiere hablar con él. Y aquí hay una cosa interesante y es que el rey de Sodoma le dice a Abraham, mire, deme las personas y quédese con los bienes. Y esto es importante porque pensemos en una época como esta, en la que tener, digamos, en este caso este rey, tener esas personas que están ahí para sus súbditos, que trabajan la tierra, que están allí, son importantes para ellos recuperar justamente a la gente. Pero fíjense que de todas maneras lo reconoce Abraham como el triunfador de esa guerra y le dice entonces quédese con los bienes materiales, porque en la antigüedad las guerras se hacían por eso, o por tierra o por tesoros. Entonces, en este caso, pues quédese usted con el botín. Sin embargo, Abraham no quería eso, o sea, él no entró en esa guerra porque quisiera ni tierras, ni botines, ni nada. Él entró por salvar a Lot, por el amor que sentía por su sobrino y por salvarlo a él. Entonces, bueno, aquí también esa parte resulta bastante simbólica e interesante, ¿no?
Porque fíjense que Abraham está viendo más allá de las riquezas, está viendo más allá de los bienes, está viendo es porque lo que lo movió a él fue salvar a su sobrino y a su familia. En Génesis 14, 22, 24, y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. No tomaré nada excepto lo que los jóvenes han comido, y la parte de los hombres que fueron conmigo en Ores, Colin, en Re, ellos tomarán su parte. Porque es que de todas maneras Abraham ya había entendido de su época en Egipto, cuando los faraones le habían dado cosas por su hermana, que él no iba a aceptar más riqueza de nadie, ningún impío. Que decía, no, yo no voy a decir, no voy a evitar que cualquier persona diga que entonces me enriquecieron, que ellos fueron los que me dieron las cosas y que me enriquecí por ellos. Porque igual en la promesa que Dios le había hecho, Dios le había dicho que lo iba a enriquecer. Entonces él confía totalmente en Dios. Otro aspecto que es importante es que cuando él regresa de esta guerra, se va a encontrar con Melquisedec. Melquisedec es digamos, es un personaje muy importante también que aparece en los relatos de la Biblia en 3 oportunidades, creo. Ahí están las diferentes formas en que se escribe su nombre. Significa mi rey es justo. Hay una característica con Melquisedec y es que él es rey y sumo sacerdote. O sea, tiene los dos roles. Dice el Génesis 14, versículos 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. O sea, es rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Pues esto es lo que sucede justamente cuando regresa de la guerra, y pues lo está reconociendo en ese momento como el triunfador. Aquí hay una cosa importante, y es que en contexto histórico, cuando dice que el rey de Salem sacó pan y vino, aquí lo que estamos viendo es una ofrenda de paz que se solía hacer justamente a los hombres que venían de guerra. Entonces, cuando los hombres venían victoriosos de la guerra, se les ofrecía pan y vino como ese símbolo, como esa ofrenda, por ese cansancio, por ese sacrificio, por ese esfuerzo. Entonces, este gesto que tiene Melquisedec, pues no solamente le está reconociendo a Abraham su triunfo en la guerra, sino que además le está diciendo pues, que entiende lo que pasó, porque en ese conflicto, en esa guerra, murieron personas también de ambos bandos. Entonces, de todas maneras, digamos, comprendo lo que pasó, entiendo lo que pasó, lo reconozco a usted como quien ganó, y además lo enaltece, ¿no? Enaltece al decirle justamente que las palabras cuando le dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, y luego cuando le dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Entonces, hay un elemento importante, y es que Abraham lo que va a hacer es que él no se va a quedar con nada. Él simplemente lo que va a hacer es que le va a dar el diezmo. De hecho, se lo va a dar a Melquisedec, le dice al rey: mire, yo no me voy a quedar con nada, pero dele a las personas que corresponde lo que corresponde, y a Melquisedec pues dele el diezmo que corresponde. En la carta a los Hebreos se explica lo siguiente. Hebreos capítulo 7, 1 al 4, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Rey de justicia es Melquisedec. Y luego también rey de Salem. Esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Considerad pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Si uno revisa, digamos, este párrafo, esta cita, Hebreos 7, digamos que hay cosas que llaman la atención con respecto a Melquisedec. De hecho, hay varios escritos sobre el misterio de Melquisedec y mucha literatura sobre el tema. Digamos que este es un punto que, por ejemplo, si al final de la charla Pancho, Elkin, algunos que están acá quieren mencionar, puede ser interesante. Yo lo único que puedo decir respecto a Melquisedec
es, digamos en términos históricos, que sea sacerdote y rey al mismo tiempo, y que este gesto que tuvo con Abraham en este momento fue muy simbólico, muy significativo. Bueno, aquí este es un video corto. Vamos a ver si funciona bien, como que de alguna manera resume todo lo que yo les acabo de decir, pero ya desde con actores, como para que esto quede todo más claro, vamos a ver si nos funciona. ¡Tío! 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 El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra natal, tu gente y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y por ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y llevó consigo a su sobrino Lot, y se encaminaron a la tierra de Canaán. ¡Tío! Tío, Sí, Lot. ¿Qué has hecho ahora? el rebaño necesita descanso y agua. Por supuesto. Es un viaje largo. ¿Realmente lo es? Un viaje que tú dijiste que ordenó Dios. Ah. Perdón, llegué tarde, pero mil Dicen que has disculpa, perdido pero el juicio. quedo como trancado. ¿Y qué dices O sea, tú, mi Lot? problema es mi internet o no están hablando o ¿Por no qué se escucha decidiste nada. traerme? ¿Por qué decidiste venir? Desde que mi padre... Estamos proyectando un video. ¿No lo ves? Sí, parece que es tu internet porque parece que los demás sí les estaba funcionando bien. Estamos viendo un video. Ah, perdón. murió. A ver, Me trataste ok, como un ok. hijo. Gracias. Dividiste tus bienes conmigo. Nunca podría pagarte. Nunca tendrás que hacerlo. Nunca, Lot. Y Dios estuvo con Abraham, y él y Lot se hicieron ricos, y su abundancia fue tal que no pudieron habitar juntos en la misma tierra. Y hubo peleas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Lot. Dios nos ha colmado de abundancia. Ya no podemos habitar en un mismo lugar. Y me he enterado de peleas entre los pastores. Mis hombres llegaron primero. Lot. No tenemos toda la tierra por delante. Si vas al este, yo iré al oeste. Si vas al oeste, yo iré al este. Las llanuras del Jordán son hermosas y regadas como el jardín del Señor. Yo elijo el este. Así será. Lot, ve con Dios. Entonces Lot eligió para sí toda la llanura del Jordán y se dirigió hacia el este, y se separaron. Abraham quedó en la tierra de Canaán, y Lot se fue a las ciudades de la llanura y puso su campamento cerca de Sodoma. Pero los habitantes... Bueno, un poquito la intención era que promoviéramos
como lo que implicaba las caravanas, lo que significaba transportarse con tanta gente, un poco también lo que era el tema de las llanuras. Igual la presentación y el video completito quedan para que quienes lo quieran ver completo, porque ahí va hasta la parte incluso con Melquisedec, un poquito más adelante, pero además porque a veces cuando uno está escuchando este tipo de relatos, ayuda mucho como ubicarnos en contexto, por lo que nosotros no conocemos eso ni hemos vivido ese tipo de situaciones, como que nos cuesta a veces un poco acercarnos a esas situaciones, ¿no? Ustedes vieron ahí todo cómo van caminando, llevando todo con ellos, cargando todas sus cosas y pues lo que eso también implicaba en términos de la construcción de esa comunidad. Digamos que en aras del tiempo, el resto de la historia, o sea, lo que ya les he contado es lo que sigue el video, pero ya el que lo quiera ver lo puede seguir viendo en ese sentido y como profundizar sobre ese punto. Luego, ¿a qué vamos a saltarnos ahora? A lo que tiene que ver con la descendencia. Entonces, pues ya habíamos mencionado antes que Sarai pues era estéril y que en un momento dado pues la preocupación está sobre la descendencia de Abraham, entonces él va a tomar a Agar, una esclava, y con ella va a tener a su hijo Ismael. Aquí hay una representación igual, un cuadro sobre Agar e Ismael. Entonces, uy, ahora se quedó paralizado también acá, ya. Cuando Ismael estaba más grandecito, que Dios nuevamente habló con Abraham para reafirmar la promesa. En el Génesis 17, 1, 2 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces, eso el hecho de que sea Abraham, vaya delante de él, delante de mí, lo que leímos hace un momento, se puede entender como justamente esa comunión íntima entre Abraham y Dios. Y el hecho de que sea perfecto, el sentido de santidad, ¿no? de buenas obras, se refiere a eso. Con el tiempo vamos a ver en Abraham 17, 3, 5. Entonces Abraham se postró su rostro y Dios habló con él, diciendo, en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Abraham quiere decir, pues, padre enaltecido, pero Dios le cambia el nombre a Abraham, el padre de muchos. Dios le da otro nombre que significa padre de multitud, padre de naciones, y esto describe lo que Abraham llegaría a ser en un futuro, no solamente de muchas personas, sino el ancestro de naciones y de padre de reyes, inclusive. Entonces aquí ya viene el cambio a Abraham, que es justamente lo que mencionamos al inicio de esta presentación. Estas citas sí preferí tomarlas completas porque son bien importantes. Dice, bueno, y dijo Dios también a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, más sino Sara será su nombre, y la bendeciré y también le daré a ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a ella. Entonces Abraham se postró su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años. Entonces respondió, bueno, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para tus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le daré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Entonces, en estos párrafos del Génesis, en el 17, desde el 15 al 21, es donde tenemos justamente esa reafirmación de ese pacto y lo que va a significar entonces tanto Ismael como Isaac. Y pues efectivamente, a pesar de su avanzada edad, efectivamente Sara tuvo un hijo, se llama pues, Isaac. Aquí hay un relato, un hecho importante, y es que hay una celebración, es la fiesta del destete, cuando el niño, pues, digamos,
está creciendo. Y hubo una situación entre Ismael y Isaac en que Sara lo entendió como que de alguna manera Ismael se estaba burlando de Isaac y le exige a Abraham que, mejor dicho, que saque tanto a Agar como a su hijo de ahí, que la repudie y la saque, se vayan de ahí. Y a pesar de que Abraham pues no siente mucho cariño por el niño, pues lo hace. Aquí tenemos lo mismo, una representación, un cuadro, una pintura, donde se trata de mostrar ese momento. Vemos al niño tomándose la manito por la cara y Agar, pues ahí está Abraham despidiéndose. Simplemente es una representación, un cuadro alusivo a ese momento. Pues ella se va y ahí también hay una serie, un relato bastante fuerte en cuanto a lo que significó para ella salir, caminar por el desierto sola, con el niño, lo que eso implicó. Hay un momento en que dice, mire, el Señor se aparece a Agar y le dice que vuelva otra vez con Sara y Abraham, y le promete que su hijo también será padre de muchas personas. Efectivamente, su hijo, Ismael, va a ser considerado el padre de los ismaelitas, que es una tribu nómada de beduinos. Luego de que vamos a ver, digamos que el relato lo que queremos llevar es justamente allá el momento en que Abraham es puesto a prueba nuevamente. Y es cuando digamos, Dios le pide que tome a su hijo, a su único hijo, a Isaac, pues a su único hijo dentro del matrimonio con Sara, y que lo lleve a la tierra de Moria y lo ofrezca en holocausto sobre uno de los montes que él le dirá, que este es como el evento que nosotros solemos recordar más fuertemente dentro de digamos, las celebraciones que se hacen o lo que tiene que ver como con la religión católica, ese momento de sacrificio. Y aquí lo que vamos a ver es que efectivamente Abraham hace caso, él se lleva justamente a su hijo, van en compañía de otras personas, pero llega un momento del camino en que se quedan los dos solos. Se lleva la caminata por esos días, pero lo que pasa es que van a ofrecer un sacrificio efectivamente, pero no llevan el animal para el sacrificio. Entonces, claro, Isaac no, digamos, pregunta que dónde está el animal y la respuesta va a ser, no, pues Dios proveerá, Dios proveerá. Y aquí digamos que el relato se pone mucho más fuerte en el sentido de que es la obediencia de Abraham en ese momento, ¿no? Es decir, es la prueba de su hijo que tanto ama, de llevarlo, ofrecer un sacrificio. En última, es una prueba de fe, es una prueba muy, muy fuerte digamos, de esa confianza que tiene Abraham. Y él pues lo hace, efectivamente lo hace, lleva a su hijo y lo va a ofrecer en sacrificio. Aquí tenemos un relato que dice Santiago 2:22. Ya ves que la fe actuaba justamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham hizo el altar, arregló la leña, ató a su hijo y lo puso sobre el altar. Y entonces Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y en este punto es cuando el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, él respondió, heme aquí. Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano contra tu muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no has rehusado tu hijo, tu único hijo. Entonces esta es la prueba máxima de fe y de confianza en Dios, ¿no? Dicen en Hebreos, explica lo siguiente, Hebreos 11, 17 y 19. Por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Y fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Y él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvía a recibir. Entonces aquí hay una muestra de esa fe inquebrantable, de esa confianza total y esa obediencia, ¿no? La principal motivación de Dios en este evento fue revelar el plan de redención para la humanidad. Aquí es un hecho que vale la pena que miremos con cuidado. Dice, mira, a través de su experiencia, el Señor le reveló a Abraham justamente que entregaría a su hijo unigénito. Y él moriría como holocausto
que pagaría por todos los pecados del mundo. Por eso era importante que fuera en Moriah, donde hoy está Jerusalén, porque allí sería donde Jesús moriría en la cruz. Jesús mismo explicó que Abraham entendió esto y se alegró. En Juan 8, 56, 59, dice, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. O sea, aquí hay una relación directa justamente con lo que esta prueba que Abraham pasa a satisfacción del sacrificio de su hijo, el lugar y la forma en relación con Jesús. Entonces, ahí pues ustedes pueden verificar el Juan 8, 56, 59. Y Dios no solo bendijo a Abraham prometiéndole tierra y descendencia. Al aceptar el llamado de Dios, fue incluido como parte central de su plan de redención para la humanidad, su plan y propósito para todos los tiempos. Un descendiente de Abraham iba a ser el Mesías, el Hijo de Dios, que vendría al mundo para salvarnos. La vida de Abraham no solo tenía propósito en sus días, sino para todos los tiempos, incluso hoy. Aquí hay otra parte que también se lo dejo ya para que lo puedan ustedes revisar en el link, está el resto de la historia. Pero aquí ya, digamos que para cerrar, quisiera hacer referencia a lo que se conoce como el convenio abrahámico con Abraham. Es que si nos dimos cuenta en la historia, lo que les traté de contar hoy y la forma en que intenté transmitirlo, justamente estamos viendo que hay una serie de convenios que se reiteran una y otra vez. Primero, cuando a Abraham se le pide que salga de Ur, lo primero, el Señor le promete que hará de él un gran pueblo. Después, cuando se separa de Lot, Dios aparece y promete darle a él y a su descendencia toda la tierra que tú ves y que multiplicará su posteridad como el polvo de la tierra. Después de la batalla de Sidín, el Señor también le reafirma esa promesa. Más tarde se profetiza que tus descendientes morarán como extranjeros en una tierra extraña en la que serán esclavos y serán oprimidos durante 400 años. Abraham hace un sacrificio y acepta el convenio. A tu descendencia doy esta tierra, desde el torrente de Egipto hasta el gran río del Éufrates, al Quineo, al Quineseo, al Cadmoneo, al Jebeo, al Fereceo, a los Refaín, al Amorreo, al Cananeo, al Guer y al Jebuseo, perdón la pronunciación. Entonces aquí lo que estamos viendo es que este convenio se refiere a la descendencia de Abraham a través de su hijo Isaac, que ese pacto no pasaría, que ese pacto iba a estar en todos los descendientes hasta que llega, pues ahorita. Claudia, no se te escucha. ¿No me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Y ordena a Abraham además que si Ve tu pues, batería. Ahora sí. el tema de la circuncisión, vale. Y el último convenio tiene que ver con, tiene 99 años, que se aparece nuevamente, se confirma otra vez el convenio, se pide que se cambie el nombre. Ya en los últimos años, pues Sara murió a los 127 años de edad y fue enterrada en la caverna de los patriarcas cerca de Hebrón. Recuerden que les mencioné al principio que era importante ese lugar donde hizo ese altar. Y pues Abraham va a ser pues recordado por este hecho ya cuando estaba mayorcito. Resulta que pues ya después de que murió Sara, él toma a otra, por aquí más adelante, que estos son los hijos de Isaac acá. Abraham vivió bastante tiempo después de esos acontecimientos, hasta la muerte de Sara tomó otra esposa y con ella tuvo 6 hijos. Abraham murió a los 175 años de edad y fue enterrado en Hebrón junto con su primera mujer, junto con Sara y su descendencia. Este lugar que ustedes ven en la fotografía es justamente la tumba de los patriarcas que existe hoy en día y que es patrimonio histórico protegido por UNESCO. Aquí, pues no sé qué tan bien se vea, pero está la descendencia de Abraham. Ustedes ven ahí con Sara, Isaac, con Agar, Ismael y con la siguiente esposa, los 6 hijos. Y ahí ustedes alcanzan a ver un poquito la descendencia. Creo que la diapositiva que realmente me gustaría que miráramos es esta, con todo el dibujito
Y es justamente Sara, Isaac, y luego Jesús, y por el otro lado Agar, Ismael y Mahoma, Muhammad. Digamos que esa es como lo que nos, digamos que como con lo que quería que revisáramos. Y aquí simplemente una línea de tiempo como para que ubiquemos los hechos históricos en cuanto a la distancia que hay, digamos, entre Abraham, Moisés, David y Jesús. La línea que está en verde es el periodo en que, pues, digamos que los pueblos van a vivir sometidos a los egipcios, pero veamos en esa línea de tiempo, me interesa Abraham. Si nos devolvemos un poquito, es que esta diapositiva no está tan clara, pues ahí vamos a ver hasta llegar a las diferentes descendencias y a todos los, cómo fue, digamos que fue pasando, cómo fue evolucionando todo este tema del árbol genealógico de Abraham. Y eso era lo que les quería contar. Digamos que lo que complementa un poco la presentación son los dos videos que creo que pueden ser interesantes porque de alguna manera resumen y ayudan a que uno visualice un poco toda esta historia. Pero bueno, eso era como lo que les quería compartir. Ahora sí, los amigos que quieran compartir, complementar, hablarnos un poquito, tienen el micrófono. Tal vez para cerrar, lo único que yo quisiera decir es que a veces cuando uno lee la historia y lee la Biblia, uno no se alcanza a imaginar lo que significó para estas personas eso que uno está leyendo allí, es decir, los traslados, los retos, la confianza que había que tener en aquel momento en Dios, ese convencimiento total, en esa época, en ese contexto, los retos en el sentido, por ejemplo, las guerras, los conflictos, era una época muy hostil, era una época difícil. Entonces no vayan a pensar que uno se iba andando por el desierto y no pasaba nada, ¿no? Había que escoger muy bien por dónde se iba, había que saber muy bien cómo se hacían las cosas, había que tener también ese liderazgo para que las personas pues lo siguieran y digamos se lograran resolver los conflictos de la mejor manera posible. Es una época realmente difícil y el mérito tan grande que hay en la confianza, en cada decisión que se toma, en esa comunicación con Dios, esa creencia en Dios de verdad que sobrepasa mucho de lo que nosotros hoy en día hacemos. Entonces, a veces es de verdad muy importante que cuando revisamos la historia, leemos la Biblia, no lo veamos como una historia, como quien lee un cuento, una leyenda, sino que detrás de eso, cuando uno va a mirar cómo era la vida en esa época, realmente hay un sacrificio muy grande y un esfuerzo muy grande de todas estas personas que estuvieron involucradas y de esa fe inquebrantable que permitió justamente que surgieran, en el caso de Abraham, que fuera la cuna de tres importantes religiones para la humanidad: judaísmo, el cristianismo y el islam. Ahora sí, entonces, señor. Sí, buenas noches. Quería dar dos complementos, y es uno que en la ciudad antigua de Ur lo que vieron como una especie de templo en realidad se llama un sigurat, y es una pirámide primitiva, la cual pues denotaba una organización social y política, la cual pudo establecer por primera vez una conciencia de civilización. Y todas estas ciudades, porque hubieron muchos más sigurat en toda Mesopotamia, fueron decayendo uno a uno y desapareciendo porque le faltaba a esa primera muestra de civilización algo muy importante, y era la espiritualidad. Entonces, todas estas sociedades antiguas pues tuvieron su nacimiento, su apogeo y su declive y desaparición. Lo segundo que quería decirles es que el término holocausto se refiere a esa conmemoración que hacen hoy en día el pueblo israelí. Con 12 piedras se hace un fuego sagrado, y en ese fuego sagrado
Esas 12 piedras simbolizan las 12 tribus de Israel. Y el holocausto pues se sacrifica un cordero. Incluso esa práctica pues es tan arraigada y tan profunda que pasó al Islam y durante su mes de peregrinación y todo este cuento pues también se sacrifican muchísimos corderos. Pero lo más importante es que este sitio donde en Moira, donde se intentó sacrificar al hijo de Abraham, hoy en día está erigida la mezquita de Al-Aqsa, que es el segundo sitio más sagrado del Islam después de la Meca y Medina, y está en Jerusalén, ¿no? Y está también muy cerca del muro de los lamentos, que es lo único que queda en pie del gran templo que se construyó por el pueblo israelí. Gracias. A ti, muchas gracias. Aquí pues, un acercamiento al Sigurat, un poco al templo que estaba refiriéndose hace un momento. Listo. Ahí como para que nos hagamos una idea, un poco de un viaje al pasado. Panchito. Gracias, Claudia, por tu preciosa presentación. Yo solamente quería agregar algo para complementar un poco lo que tú dijiste de una forma tan magnífica. Hablaste que de Abraham vienen las 3 grandes religiones. Pues son un poco más. Porque vemos que por la descendencia que tuvo Abraham, por parte de Isaac viene la línea genealógica de Jesús, que se la encontramos en el comienzo de los 4 evangelios, cuando hace la genealogía de Jesús. Cuando nació Ismael, como tú muy bien dijiste, de él vendrían 12 príncipes. Descendiente directo de Ismael es Mahoma. Mahoma, cuando vino, prometió que le sucederían a él 12 príncipes, 12 imanes, 12 guías espirituales. Estos eran los príncipes que mencionaba la profecía a Moisés. Y el 12º imán era el Bab, que cumplía la promesa de Abraham, de Mahoma, que vendría el 12º imán, quien vendría a anunciar una nueva era también. Y este Bab, que se proclamó como el 12º imán, el 12º príncipe que mencionan a Abraham, fue el precursor de Baha'u'lláh, siendo Baha'u'lláh hijo del tercer hijo de la esposa Ketura, la tercera esposa que tuvo Abraham. Y descendiente directo de ese hijo de Ketura está Zoroastro, fundador de la civilización zoroastriana en Persia, 1500 años antes de Jesucristo. Descendiente directo de Zoroastro es una dinastía persa que se llama la dinastía sasánida, de la cual desciende directamente Baha'u'lláh, que también es descendiente de Abraham por parte de la tercera esposa Ketura. Entonces realmente las religiones del libro, como se llaman, son justamente la judía, la cristiana, la musulmana, y será reconocida, cuando esto de lo que estamos hablando ahora sea reconocido mundialmente, será reconocida la fe de El Bab y de Baha'u'lláh como los seguidores del libro también, porque todos cumplieron a Abraham. De ahí la promesa de que si pudiera contar los granos de arena, etcétera, cuántas familias serían benditas en él y la gran nación, eso hace el cumplimiento de las profecías de Abraham. Nada más que eso, querida Claudita. No, Panchito, muchas gracias. Jaime hace una observación bien interesante. Jaime dice, pero ¿cómo así es esto revelación progresiva? No mencionaron a Baha'u'lláh.
Lo que pasa es que vamos uno por uno. Entonces, la vez pasada fue Krishna, esta vez nos concentramos en Abraham y vamos a ir uno por uno hasta que cuando lleguemos a Paula, ahí sí nos vamos a tenerlos a todos y lo tomamos allí. Damos Pero uno por uno. Es si, es por que no eso. si alguien de lo que está presente no viene para esa charla de Bahá'u'lláh, pues qué bueno que sepa que Bahá'u'lláh también viene de Abraham. Exacto. Entonces, lo que pasa es que nosotros en la conversación con Carolina y con María del Carmen, obviamente en la Bahá'í hay un concepto que a mí me pareció maravilloso, que es el de la revelación progresiva, pero es una idea que a pesar de que para los Bahá'ís es muy natural y hace parte, no para todo el mundo está tan clara. Entonces la revelación progresiva, eso lo hablamos la sesión pasada, pero no importa, lo repetimos, estamos viendo cómo Dios de cuando en cuando renueva nuestra fe y la promesa. Cuando las cosas se ponen más oscuras, recuerdan cuando vimos en Krishna, cuando las cosas se ponen más oscuras, cuando la humanidad más lo necesita, Él nos manda un mensajero que nos viene a iluminar y nos viene a dar ese empujoncito, como ese maestro divino que nos viene a dar la lección que en ese momento nosotros requerimos. Entonces, lo que sucede es que pues uno a veces se recita de memoria, claro que Krishna, que Abraham, que Moisés, que Buda, pero resulta que nosotros queremos entrar como revisando uno por uno, irlos conociendo de a poquito para que cuando lleguemos al Bab y a Bahá'u'lláh, ahí sí podemos decir, ahora sí ya encontramos los puntos en común, ahora sí estamos viendo cómo es que eso viene desde atrás. Entonces, por eso hoy digamos que no hicimos alusión explícita a Bahá'u'lláh, porque para llegar a él nos faltan 5 más. Mentiras, más 7 más. Apenas vamos en el segundo. Entonces, pero ahí ya iremos llegando poco a poco. Es eso, Metí la por eso. pata entonces, Claudia, ¿no? No, para nada, porque esa es la idea es ir conectando las cosas desde ya. Fíjate que cuando hablamos de Krishna también vimos allí que Krishna también se hablaba justamente de Buda como el siguiente avatar y de Jesús inclusive, y también se hace alusión incluso más adelante a Bahá'u'lláh. Entonces ahí poco a poco lo vamos a ir conectando. No, al contrario, gracias. A mí se me había olvidado de alguna manera inconsciente, omití otra vez a Zoroastro, perdón. Pero no, miren ustedes más bien lo bonito, que en apariencia es que son diferentes, es que están separadas. Y resulta que miren, el mismo patriarca, el mismo origen. Entonces ahí ya de entrada empezamos a ver que las separaciones muchas veces son más de nuestra mente, son de nuestra mente. De hecho, la separación, las etiquetas son de nuestra mente. Entonces por eso la idea era reflexionar un poquito sobre Abraham y traerlo a los recuerdos, porque seguramente todo eso lo sabíamos, pero estaba por allá del inconsciente. Entonces vamos a traerlo al más presente para que cuando la próxima semana sigamos nuestro camino, vamos encontrando esos puntos en común de todos los mensajeros divinos. Entonces, no, al contrario, Panchito, gracias. Y claro, de ahí no solamente el punto en común, la idea es que vayamos también viendo quién eran estas personas y qué hicieron en la historia y también entendiendo un poco a los creyentes de las demás religiones. Porque así, cuando la próxima vez nos hablen de Krishna, o nos hablen de Abraham, o nos hablen de Zoroastro, vamos a entender mejor quiénes eran. Y yo tengo una pregunta, así súper ignorante mi pregunta, pero Abraham entonces no trajo ni una religión, digamos, como religión. Sí. ¿Qué habló de él? A ver, o sea, una cosa es que se sabe muy poco de él, ¿no? Pero incluso cuando se han hecho investigaciones muy profundas en el Islam, había una pequeña, incluso existe hasta el día de hoy, un pequeño movimiento en Arabia que son seguidores de Abraham. Para la próxima voy a tener el nombre, Carolita. Voy a recordarlo, voy a buscarlo. Y está el nombre de la religión de la cual descendían. Hubo muchos seguidores que él tuvo en su época también. Muchos seguidores. Yeah. Pero finalmente Abraham, para como el resto del mundo, quedó como el título, el padre de las naciones. Claro, exactamente. ¿No trajo un mensaje así? Bueno, es que lo que tenemos de él, como decía Claudita, es poco, porque la historia es muy lejana. ¿Puedo? Claro, Adi, dale. Sí. En el libro 6 lecciones sobre el Islam, menciona un grupo de monoteístas que había en la Arabia preislámica y que incluso coexistieron
en los primeros años de la misión del profeta Muhammad, que se llamaban los Hanif. Exactamente. Los Hanif, la traducción del término es complicada. Algunos lo traducen como los que se inclinan y otros como los puros. Como sea el caso, la cuestión es que estos eran monoteístas que creían en Abraham, ¿sí? Y creían en un solo Dios. Algunos historiadores o polemistas cristianos que son no muy amistosos hacia el cristianismo han sugerido de que el profeta Muhammad aprendió su monoteísmo de ellos, ¿no? Porque históricamente precedieron al profeta Muhammad. Pero lo que sabemos es que eran pues un remanente, un grupo que todavía subsistía de seguidores de Abraham, hasta que llegaron a vivir hasta el tiempo del profeta Muhammad. Es correcto, eso, Hanif. Pero fíjate que de todas maneras es lo maravilloso es que es el padre, digamos que el origen, el punto de origen de, digamos, de creencias muy fuertes y que transformaron la historia de la humanidad, que transformó la humanidad. Entonces ahí también está el valor y la fe en ese pacto, ¿no? La obediencia y la fe, creo que es de las cosas que tal vez más llama la atención y debería quedarnos como un mensaje muy valioso de esa confianza y esa fe a toda prueba, ¿no? Incluso hasta el momento más crítico, ¿no? En que tiene que ponerse a prueba incluso con la vida de su propio hijo. Entonces, digamos que a mi modo, digamos, con mi modo de ver, muchas son los mensajes que, digamos, que quedan, pero tal vez esa fe puesta a prueba, esa confianza en el convenio, en seguir adelante, digamos que para mí muy, muy simbólica y que se va a reafirmar varias veces durante todo lo que se sabe de la historia. Claro, hay una cosa de la que Pancho y Badí tienen toda la razón, y es que hay también diferentes versiones, ¿no? Hay una historia contada desde el cristianismo, otra contada incluso desde algunas corrientes del Islam, e incluso hay quienes piensan que han llegado a decir que eso simplemente ha sido como un mito. Por eso también hay historiadores que han demostrado que no, que sí hay evidencia de que realmente esto pasó. Entonces, como mucha controversia, y efectivamente eso es una cosa que también va a pasar que también lo hablamos con Krishna, que vamos a ver también más adelante con Buda, porque de todas maneras la evidencia como tal de los eventos que sucedieron en ese momento, pues para muchos es difícil conseguirla, no es tan fácil. Entonces la reconstrucción que se ha venido haciendo ha tomado tiempo, pero pues nos permite tener como un acercamiento a la importancia de todas maneras de Abraham para nosotros hoy en día, ¿no? Señor, levantar la mano. Yo tenía una preguntita, ¿es posible? Sí, don Walter. Disculpe que no pueda salir en pantalla porque estoy demasiado feo con la gripe. ¿Sí? Siempre me he preguntado lo siguiente, Abraham como padre de multitudes, ¿no? Y me he quedado pensando siempre, ¿cómo es que Dios colocó esta letra Ja en su nombre? Ja. Y transformó totalmente su nombre. Ya no fue Abraham, sino Abraham. Ese por un lado. Y cuando uno medita en el nombre de Abraham, encuentra que hay un nombre oculto dentro de este nombre bendito, que es Baha. ¿Sí? Al colocarle Ja, dentro de este nombre inmediatamente surge este nombre bendito, Baha Abha, ¿no? Y le dice, y hace una alianza con él y le dice, tu simiente será bendita a partir de este asunto, ¿sí? Y me he puesto a pensar, no sé si quizás Badí o alguien tiene más conocimiento de este asunto, pero este nombre es tan significativo en la historia, ¿sí? Especialmente esta letra Ja, ¿no? Porque Dios dice, no te vas a llamar Abraham, sino Abraham, y tu simiente será bendita. Y a partir de ese momento se cumple este asunto a través de toda la descendencia de las grandes manifestaciones de Dios que surgieron a raíz de este punto, de esta alianza, ¿no? Gracias, Claudia. No, usted, don Walter, gracias por ese aporte. No sé si Badí o alguien quiera responder eso.
Elkin, dime, cuéntanos. Gracias. Y creo que la respuesta a la pregunta anterior es que el mensaje más grande, poderoso y único que nos dejó el patriarca Ibrahim, porque la pronunciación más cercana que podemos tener de su nombre es Ibrahim, es el monoteísmo. Y su viaje desde Mesopotamia hasta Egipto y finalmente devolverse y llegar a Tierra Santa, en el libro Dios pasa, se hace un paralelo entre este peregrinaje y los destierros de Bajaola. Y todo este viaje que hizo su familia y su pueblo, lo que hizo fue llevar el monoteísmo a lo largo de toda Asia y instaurarlo en Tierra Santa, en la Tierra Prometida. Entonces, creería yo que esa es la más grande herencia que nos dejó Ibrahim con su monoteísmo y llevarlo como ejemplo con toda su familia y su pueblo a lo largo y ancho de toda Asia. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. María del Carmen, ¿qué pasó? No, quiero darte las gracias, Claudia, porque aprendo mucho de ti con tus charlas. Eres una excelente profesora y me encantó tu charla, este estudio. Así que muchas gracias, eso quería decirte. Pues al menos espero haberles hecho recordar algunas cosas porque seguramente lo sabíamos, y invitarlos a que sigamos profundizando en cada una de las manifestaciones de Dios y lo importante que ha sido su vida y su contribución para que estemos hoy donde estamos, ¿no? Y podamos seguir adelante. No, de verdad, entré tarde, pero muchas gracias. Claudia, no alcanza a escuchar todo, pero se nota que tú has estudiado mucho y has analizado todo este tema para poder compartir con nosotros. Y eso se agradece bastante. Y cada opinión y cada sugestión, bueno, es algo personal. Pero lo que tú hiciste hoy día, o sea, fue genial. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Kamal está pidiendo la palabra. Sí. Estaba hablando sobre el tema de manifestación de Dios, Abraham y todo eso. Ya me acuerdo Tablas de Bahá'u'lláh, el libro, las selecciones de los escritos de Bahá'u'lláh. En mitad del libro, Bahá'u'lláh habla sobre, en 3, 4 tablas seguidas, habla sobre manifestaciones de Dios que tienen dos significados, en 2 puntos de vista. Uno es físicamente, son diferentes, como Abraham, Buda, Moisés, Bahá'u'lláh, Mahoma, y de qué raíz vienen, todo eso. Y Bahá'u'lláh habla sobre otra parte, que dice que no existen manifestaciones de Dios. Es manifestación de Dios, es una sola. No son algunos, son parecidos, ni parecidos. Porque es uno solo, no hay comparación. Entonces, el espíritu de Abraham exactamente era lo mismo. Era Bahá'u'lláh, o Bahá'u'lláh era Buda, o Buda era Cristo. En estas tablas, Bahá'u'lláh explica si de un sentido es uno solo, pero sentido físicamente cuando aparece el nombre diferente, diferentes lugares, diferentes cuerpos. Y además, capaz que usted hable, yo llegué tarde, Abraham, el significado Ab en árabe quiere decir padre. Ram quiere decir alto, excesivo, grande. El significado. Ab, Ram. El significado pero en árabe creo que es Ab,
Abraham con H, pero el significado es Padre de multitudes. Es Muchas gracias. un conjunto de dos palabras. Siguiendo lo que muchas dice Kamal, por ejemplo, Mahoma, en el Corán dice, yo soy Noé, yo soy Abraham, yo soy Jesús, yo soy todos los profetas. Jesús dice, yo soy el alfa, el omega, principio, fin, primero y último. Es lo mismo. O sea, Él es todos ellos. Entonces lo que dice Kamal muy bien es que cuando los profetas, las manifestaciones divinas tienen una doble posición. Una de unidad esencial, que se llama así, y la otra es una unidad que los distingue. Unidad, la que los distingue es que cada uno es un individuo diferente al otro, como persona. Son individualidades distintas, pero esencialmente, espiritualmente, son uno y el mismo. Uno y el mismo. Por eso que Mahoma dice, yo soy Noé, yo soy Abraham, yo soy Jesús. Todos dicen lo mismo. Bahá'u'lláh dice también lo mismo. O sea, todos dijeron lo mismo con distintas palabras, pero con un mismo significado. El mismo